Y vamos a iniciar con la primera entrevista que tenemos ya programada para usted. Esta es con el abogado Salvador Leiva, que él es abogado defensor de derechos humanos y recordará usted, ex secretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y que pues ellos realizaron un trabajo invaluable durante el tiempo conjuntamente con Netzaí Sandoval y todo un grupo de abogados y abogadas que estaban haciendo un trabajo que nunca habíamos visto que se llevara a cabo en esta Defensoría Pública y que, bueno, con el cambio de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la llegada de la ministra Piña, pues hubo cambios pues presiones ahí de todo tipo. Finalmente, pues todo el equipo de Netzaí, Salvador y todo un equipo valioso, pues salió pero ellos no han dejado de dar seguimiento a los casos y en el caso del abogado Salvador Leiva, pues se ha visto sometido también a una serie de presiones y acosos. Entonces, hay nuevas revelaciones en el caso que involucra a la señora Isabel Miranda de Wallace. Y es una información relevante y tenemos el gusto de tener nuevamente al abogado Salvador Leiva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Salvador, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Yo prometo que alguna de estas voy a venir con buenas noticias. Pues bueno, Salvador, no sé si esta ya nos aclararás tú si es una buena noticia, una mala o una mala y una buena, o hay de todo, pues, pero pues de pronto a la señora Isabel Miranda de Wallace pareciera que le salió el tiro por la culata. Así es, Ernesto. Sí, dentro de lo que cabe me parece que es una buena noticia, que viene de una mala, pero tuvimos información, bueno, tuve información y aquí quiero aclarar un poco digamos, a pesar de ya no estar en la defensoría, pues yo tengo el compromiso con los familiares y con la mayoría de las personas que están siendo procesadas y mientras tenga algo que aportar o pueda darles voz, pues lo voy a seguir haciendo. Sin embargo, yo ya no llevo el caso como tal, ¿no? Por lo menos ante instancias nacionales. Ya habíamos platicado contigo recientemente sobre las investigaciones que se iniciaron en contra de la defensa por presentar pruebas, por defender en audiencia, particularmente a Brenda, a Juana Hilda, pero también al resto de los implicados. Y déjame comentarte un poco cómo llegamos a esto. Tú te acordarás que en un principio, cuando ocurre la supuesta desaparición de Hugo Alberto en el 2005, se hace a los pocos días un cateo en el departamento de Perugino 4, de Perugino 6, el departamento 4 de Perugino Y, 6, que es donde habitaba. y perdón para la gente que no está contextualizada, Hugo Alberto, el hijo de Isabel Miranda de Wallace. Exacto, Hugo Alberto Wallace o Hugo Alberto León Miranda, que es parte del tema que estamos conversando ahorita. ¿Por qué? Porque cuando se hace ese primer cateo, él se supone que lo secuestran y luego que lo matan en julio de 2005. A los pocos días se hace un primer cateo en ese departamento. Ese departamento era habitado por Juana Hilda González Lomelí, quien es una de las que está involucradas y que está presa desde hace más de 15 años por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto. No se encuentra nada en este cateo, Ernesto, absolutamente nada. Y meses después, en octubre específicamente, la administradora del edificio, quien por cierto después huyó y se robó todos los documentos, sospechosamente todos los contratos, todo lo que acreditaba quienes vivían allá, declara ante la fiscalía que un comandante Franco, que ahora sabemos que es un comandante de la policía ministerial, de la entonces policía ministerial de la Fiscalía de Ciudad de México, es quien le autoriza a rentar otra vez el departamento, a pesar de que debía de estar pues asegurado por ser el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y ella lo renta a una persona que se llama Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez. Después de que lo renta, unos meses después, específicamente en febrero, el 14 de febrero de 2006, después de la confesión obtenida bajo coacción, bajo tortura de Juana Hilda, Isabel pide un segundo cateo sin ningún sustento
y se lo otorgan, hacen el cateo y encuentran una sola gota de sangre y una licencia de conducir vencida a nombre de Gualberto Wallace, que son las principales pruebas o las únicas pruebas, digamos, científicas que existen para mantener a estas personas privadas de libertad. A estas personas me refiero a Juana Hilda, a Brenda Quevedo, a Jacobo Tagle, César Freire y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz. Después se hace un análisis genético de esa gota de sangre, es decir, se saca el perfil genético para determinar quién es el papá y quién es la mamá, y se coteja con la sangre de Isabel Miranda y con la de José Enrique del Socorro Wallace, quien era o es esposo de Isabel Miranda Torres. Y da la sorpresa de que hay coincidencia genética, es decir, esto no tiene un margen de error del 0.0001, es decir, que la sangre, la gota de sangre que se encontró, que además se agotó en este análisis, es decir, ya no se puede volver a realizar un análisis científico, coincidía con la de Isabel Miranda y José Enrique del Socorro. Es decir, hasta aquí tenemos que así se ubica Hugo Alberto en el departamento, estaba su sangre y que él es hijo biológico de Isabel Miranda y de José Enrique del Socorro. Nos movemos años después y en el 2019, junto con algunas organizaciones y personas cercanas a las personas involucradas, logramos contactar a Carlos León Miranda, después de que da esta entrevista que quizá recordará el auditorio con la senadora Nestora Salgado, y él dice, no puede coincidir la gota de sangre con el perfil de José Enrique del Socorro porque yo soy el papá biológico. Entonces, se obtienen las muestras biológicas de Carlos León Miranda, lo fuimos a buscar con especialistas científicos, y da el resultado que es el padre biológico de Hugo Alberto Wallace. Entonces nos preguntamos por qué o quién fue a dar la sangre a la fiscalía 15 años antes para que coincidiera con la gota de sangre que se encontró. Y en efecto, Carlos León Miranda declara, y declara también ya en el juicio, que a él Isabel no quiero usar la palabra obliga, pero le pide que vaya a la fiscalía con un cabestrillo, se presente de la sangre y ella dice, él es el señor José Enrique del Socorro Wallace. Es decir, lo hizo pasar como si fuera José Enrique cuando, pues eso en realidad no solo es una irregularidad, sino que es un delito. Meses después, o ya un par de años después, recibo de manera anónima una constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social que decía, o que establece, que Rodrigo Osvaldo de Alba, la persona que rentó el departamento entre el primer cateo y el segundo cateo, era trabajador de Isabel Miranda tanto en la empresa Showcase, en ese entonces Show Poster, como en el Colegio Aztlán, ambos propiedad de la familia de Isabel Miranda o de ella directamente. Presentamos esta prueba en juicio en abril de 2021, lo presentó la defensa de Brenda Quevedo, y entonces Isabel nos denuncia penalmente a la defensora y a tu servidor por supuestamente presentar pruebas falsas. Lo que Isabel no previó en ese momento es que la fiscalía, lento, pero iba a investigar, han impulsado bastante esta investigación, y lo primero que intentan hacer es buscar a Rodrigo Osvaldo precisamente para llamarlo a declarar, ¿no? Y que dijera quién era. Isabel, en todo este tiempo, en las entrevistas que da, tú recordarás, incluso estaba pensando en la entrevista que dio con Ricardo Rafael en Espiral, que probablemente, no probablemente, es la entrevista que detonó la investigación periodística, no solo de Ricardo, sino de muchas otras personas periodistas, y que Sí, ha sí. desenmascarado la fabricación del caso. Ernesto, ella es muy insistente en decir que no va a hablar de su familia, que no va a hablar de los distintos CURPS que presentó Anabel Hernández, que no va a hablar de sus familiares, no va a hablar de su relación con José Enrique. Y claro, ahora se entiende un poco más por qué esconde tanto a estos familiares o por qué nunca habla de ellos. Ella nunca se mencionó, ella nunca se refirió a Rodrigo Osvaldo cuando presenta la denuncia y sale la investigación periodística de Ricardo y ella de entrevistas, nunca menciona si lo conoce o no. Y en efecto, ahora del resultado de esta investigación que existe en contra de la defensora de Brenda y en mi contra, tenemos que el Registro Civil de la Ciudad de México dio actas de nacimiento y actas de matrimonio de Rodrigo Osvaldo y resulta, no tan sorprendentemente, que Rodrigo Osvaldo de Alba se casó después con Gabriela Ortega Miranda. ¿Quién es? Es la hija de Marta Miranda Torres, que es hermana de Isabel Miranda. Esto no solo nos refuerza la hipótesis de que pues Isabel efectivamente rentó a través no solo de su empleado, sino de quien después sería su familiar, el departamento donde plantó las pruebas, particularmente la gota de sangre y la licencia de conducir. También demuestra cómo Isabel ha usado a su familia
para la fabricación del caso y cómo muchas y muchos de ellos se han prestado para esto. Y déjame ponerte un par de ejemplos nada más, ¿no? Empezando por José Enrique del Socorro. José Enrique del Socorro Wallace denuncia la desaparición de Hugo Alberto ante la Fiscalía Federal, la entonces PGR, y después no vuelve a aparecer en juicio. En el 2006, el juzgado lo intentó localizar durante un año, pidieron información al Instituto Nacional de Migración, que en ese entonces respondió que no había salido del país. Él presentaba unos documentos de dudosa procedencia, donde acreditaba que no acudía al juzgado por una cuestión médica, pero posteriormente Isabel afirma que él estaba en Cancún. Entonces el juzgado le dice, bueno, si puede hacer viajes largos, ¿cómo no puede ir al doctor a hacerse un nuevo dictamen de salud para acreditar que efectivamente no puede rendir su testimonio en juicio? Esto duró aproximadamente un año. Al final, cuando se hacían las notificaciones, la empleada doméstica, quien había recibido distintas notificaciones, deja sentado en un acta que tenía instrucciones, tenía órdenes de su jefe, estoy citando textual, Isabel Miranda, de no recibir ningún documento que fuera dirigido a José Enrique del Socorro. Y entonces ya el juzgado se desiste de intentar buscar a este señor. Ese es un ejemplo, José Enrique del Socorro Wallace. Y luego quien también podemos hablar es de Abraham Pedraza Rodríguez, por ejemplo, quien ella dice que es su sobrino en la investigación, pero en realidad se trata de su cuñado, está casado con su hermana, con Magdalena, y quien después trabajó con la ministra Piña, ¿no? En la Suprema Corte. Él es el denunciante en la Ciudad de México. Su sobrino, a pesar de no tener conocimiento de ningún hecho, se prestó para ir a denunciar mentiras ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Y por último, otro ejemplo que tenemos también es el de Carlos León Miranda, ¿no? Quien fue su pareja, con quien tuvo el hijo, con quien tuvo a Hugo Alberto, y quien también lo usó para simular que se trataba de José Enrique del Socorro Wallace, para que cuadrara esta fabricación que se fue construyendo durante los primeros años de la investigación. Entonces, esta documentación, digamos, es importante para acreditar precisamente o para reforzar que Isabel probablemente, muy probablemente, fue quien rentó el departamento para plantar las únicas pruebas científicas que existen para mantener a estas personas injustamente privadas de libertad. Esta información ya la tiene la defensa de Brenda y de Jacobo. Digo Brenda y Jacobo porque son quienes todavía están en juicio. Esperemos que se aporte en la causa penal y que tenga un impacto también en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como tú sabes, pues está pendiente todavía de resolverse el amparo de Juana Hilda González Lomelí. Ya, gracias Salvador, y gracias por este recuento. Me parece que ilustra bastante bien el momento de, bueno, de cómo se inicia y cómo y a qué punto estamos llegando. Eh, ¿Qué sucede entonces? ¿Qué procede cuando hay una revelación de esta naturaleza? Y te hago aquí dos preguntas. Si no hay algún tipo de denuncia penal contra Isabel Miranda de Wallace, o no, porque hemos visto que Isabel Miranda de Wallace, bueno, denunciaba hasta al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denuncia a Dios y al diablo y a quien le venga en gana. Y si no se ha abierto una investigación sobre también la actuación de la propia Isabel Miranda de Wallace. Y en la otra pregunta sería, en la investigación que hay en tu contra, ¿de qué se te acusa también para retomar estos dos puntos? Gracias, Ernesto. En cuanto a la primera pregunta, sí, en efecto, se han presentado varias denuncias. Nosotros, bueno, en mi caso, como titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en ese entonces, la denuncié directamente tanto por la tortura de Brenda Quevedo Cruz como por la simulación de pruebas. Es el delito de falsedad de testimonios en la modalidad de simulación de pruebas. Y es interesante, eso fue en mayo, el 6 de mayo de 2021, la denuncia de simulación de pruebas. Y pocos meses después, ¿cuál meses? No, eso fue un par de semanas después, el Ministerio Público, sin haber hecho ningún acto de investigación, determinó que para él eso no era delito y que en todo caso se tenía que resolver en el juzgado, a pesar de que la ley establece el tipo penal. Poco de tiempo después fuimos a audiencia de impugnación, y aquí lo relaciono un poco con la segunda pregunta,
Es decir, fuimos ante un juez de control federal para decirle el Ministerio Público actuó irregularmente, este caso se tiene que investigar. El juez determinó que en efecto se tenía que investigar antes de determinar que se iba a abstener de investigar, perdón, la reiteración. En la primera audiencia, por cierto, Ernesto, no participa Isabel, no tenía por qué participar porque no se había hecho ningún acto de ningún tipo y mucho menos de molestia en esa investigación en contra de ella. Sin embargo, le filtraron probablemente desde el propio órgano jurisdiccional el enlace y el día de la audiencia se apareció con su abogado, que también es su sobrino, otro ejemplo de cómo usa a sus familiares. Eh, Se presenta en audiencia, el juez le dice, tú no tienes por qué estar aquí, no se había roto el sigilo, pero como ya te enteraste, entonces te voy a dejar estar en la audiencia sin participar. Estuve en esa audiencia, se ganó, ordenaron al Ministerio Público investigar, apelan, etcétera, y hay una jueza de distrito que también denuncié varias veces por posible parcialidad, en este caso particularmente, y en relacionado con la investigación y simulación de pruebas, le otorga el amparo con efectos para que participe en la audiencia. Entonces se celebra otra vez esa audiencia, ella participa, esa audiencia empezó a las 7 de la noche, terminamos a las 4 de la mañana, porque ya conoces a esta señora cómo le gusta hablar. Y nuevamente el juez determinó que tenía que investigar el Ministerio Público antes de decidir si se abstenía o no. Por cierto, el Ministerio Público cambia en este inter. En este inter, entre la primera y segunda audiencia de control, ella presenta las denuncias en mi contra y en contra de otras colegas por la defensa y cambia, estas investigaciones están en la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, es una oficina que depende directamente del fiscal. Ay, perdón que te interrumpo ahí. Sí, Yo claro. tenía entendido, y si me puedes clarificar esta parte, que cuando alguna persona, sea desde una dependencia de gobierno o de manera particular, tiene demandada a otra persona, esa persona no podía hacer una denuncia contra esa persona que la está demandando. ¿Esto no es así o sí? No, no necesariamente, Ernesto. Mm. Lo que sí es interesante es por qué una denuncia contra servidoras y servidores públicos estaba en la Dirección General de Averiguaciones Previas, que es quien lleva los asuntos que son relevantes para el fiscal. Llevan muy pocos asuntos y no en la unidad de delitos cometidos por servidores públicos. Y aquí te cuento una pequeña anécdota. Cuando me llaman a citar como imputado, que es el término incorrecto porque en realidad soy investigado, voy con mi defensora pública y ella deja constancia de que esas investigaciones son una represalia por impulsar el cumplimiento de la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas a favor de Brenda Quevedo. El Ministerio Público se molesta, César Iván Pilares, y me empieza a dar largas, ¿no? No, es que estos casos están aquí por el perfil y por ti, por no sé qué. Y le dije, a ver, no es cierto, porque tengo otra denuncia y otra investigación que sí está en la delegación de la Fiscalía y yo también he denunciado a Isabel y esa investigación no está acá, está en la delegación de la Fiscalía de Ciudad de México. Entonces no tenía sentido lo que me estaba comentando. Total, que se molesta hasta que responde, bueno, porque lo pidió el fiscal y así es. Y ya con eso me di por servido, ¿no? Lo que implicaría que Isabel todavía tiene fuertes influencias dentro de la fiscalía. Y déjame regresar un poco. En el inter entre estas dos impugnaciones, este mismo fiscal que se enojó y que me comentó que estaban las investigaciones ahí por instrucciones del fiscal general, atrae la investigación en contra de Isabel Miranda y entonces acude a la segunda audiencia de control, pero ahora en lugar de, como debería ser, que es Ministerio Público, de acusar a la investigada, que es Isabel Miranda, a defenderla, Ernesto. O sea, se pasó toda la audiencia defendiendo a Isabel Miranda cuando es él quien va a tener que hacer la acusación. Esto también se tuvo que impugnar, se tuvo que pelear en juicio por el conflicto de intereses que existía. ¿Cómo va el mismo Ministerio Público? Ahí sí tienes razón, a defender a investigar al denunciante y al denunciado, que es nuestro caso, ¿no? Él tenía a cargo las investigaciones donde éramos denunciados y también donde habíamos denunciado y evidentemente había participado a favor de la denunciada, que es Isabel Miranda. Se volvió a ganar esa audiencia y ahora desde hace, pues ya tiene más de un año, estamos esperando, y esto, perdón que te dé más tanto detalle, pero es que es
lo que refleja nuestro sistema judicial, ¿no? Y toda la burocracia que existe. Ganamos nuevamente, se ordena investigar, Isabel se vuelve a ir al amparo, lo vuelve a ganar con esta misma jueza parcial, que ahora no recuerdo, Rosa, no recuerdo el nombre exacto ahorita. Es la jueza octava de distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México. Y él llega a colegiado, se pasa meses en colegiado para determinar si al final se va a investigar o no. Y ya hace unos meses, una de las magistradas, que me parece que esto es correcto, pero tardó bastante tiempo, que es la magistrada Isabel Cristina Porras, se excusa porque fue ella quien dio la orden de cateo, del primer cateo en el departamento 4 de Perugino 6, 15 años antes cuando era jueza federal. Entonces eso retrasa nuevamente el proceso y ahora tenemos que han pasado ya más de 2 años desde que se denunció este delito y ni siquiera se ha iniciado la investigación. Esto te lo comento pues para ver cómo es tan lento, ¿no? Nuestro sistema y cómo es tan fácil cuando tienes dinero y tienes abogados obstruir y dilatar cualquier tipo de proceso. Puede ser amparos, pueden ser estos juicios, estas impugnaciones, puede ser lo que sea. Y es lo que ha hecho Isabel. O sea, durante 2 años sí ha logrado parar la investigación en su contra por la simulación de pruebas. Investigación que, por cierto, si se hiciera de manera diligente y seria, podría tirar absolutamente todo el caso. Uf, pues este caso sí que da mucho de qué hablar y además para abordarlo a profundidad, ya nos ponemos en contacto más adelante, Salvador, porque pues ahí tenemos algunas propuestas que queremos hacerte sobre este caso. Así que pues ahí vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, te agradecemos mucho, Salvador, el trabajo que siguen realizando y ahí seguimos muy pendientes de cómo va el proceso ahí que también hay en tu contra. Gracias a ti, Ernesto, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto.